Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo y un abrazo muy fuerte en este martes 24 de marzo del 2006. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2. Muy Querétaro, muy buenos días, amigas y amigos de Magazine TV. Bienvenidos un día más a Magazine Directo. Estamos transmitiendo en vivo desde la calle del Cañaveral número 39, Colonia El Carrizal, en el centro histórico de nuestra preciosa ciudad de Santiago de Querétaro. Yo soy Ramón Esteves y te invito a que nos acompañes en Magazine Direct. Tenemos muchas noticias relevantes que comentar. Recuerda que toda la información que aquí te presentamos, noticias locales, nacionales, internacionales, delitos y accidentes, deportes y las colaboraciones, las puedes consultar en nuestra página www.magazinedequerétaro.com. Ahí todo el detalle de la información. Si quieres participar en el noticiario, lo puedes hacer al WhatsApp 442-365-2289. Ahí recibimos tus comentarios, opiniones también. Si tienes una denuncia que nos quieras compartir, nos puedes mandar un mensaje de texto, un audio, una foto, también un video, conexión directa contigo, Magazine Directo. También te invito, como todos los días, a que nos sigas en redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en Spotify como Magazine TV. Recuerda, Magazine Directo de lunes a viernes por el stream de la página web y también en vivo por el Facebook de Magazine TV. Todos los días, muchas gracias por estar conectados con nosotros. En las noticias de Querétaro, las noticias de carácter local, sobre el anuncio que realizó Jorge Romero el sábado, en el cual afirmó y puntualizó que todas las candidaturas del Partido Acción Nacional están abiertas para los ciudadanos, candidaturas a diputaciones, gubernaturas y alcaldías. Habló el gobernador del estado de Querétaro, el panista Mauricio Curi, quien respaldó la decisión del PAN de abrir sus procesos internos a la ciudadanía de cara a las elecciones, a la votación del 2027. En otras noticias, en el municipio de Querétaro, en la capital queretana, se presentó la convocatoria del programa de voluntariado para la liberación del servicio social a estudiantes queretanos a través de alianzas con empresas socialmente responsables. En el municipio de El Marqués se anunció la implementación de un operativo especial con motivo de la representación del Vía Crucis en La Cañada, este histórico e icónico Vía Crucis en La Cañada en esta edición 2026, donde se conmemora el año 161 de esta tradición, con la participación de más de 100 actores y una afluencia superior a los 3,000 visitantes, 30,000 visitantes, 30,000 personas que año con año se dan cita en el Vía Crucis en La Cañada, en esta representación. En el municipio de San Juan del Río, por su parte, presentaron las acciones que se realizarán como parte del operativo, el operativo con motivo de la Semana Santa y también del periodo vacacional que inicia ya la próxima semana. La senadora morenista Beatriz Robles informó sobre las acciones relacionadas con concesiones de agua en Querétaro al referirse a presuntas irregularidades en el uso de este recurso en la entidad. Todo esto después, como ya lo sabe usted, en la conferencia mañanera habló sobre este tema, sobre nuestro estado, sobre un diputado federal, la presidenta de la República Mexicana. En las noticias nacionales, el gobierno federal acusó
al diputado priista, diputado federal Mario Calzada y a su familia de utilizar concesiones de agua en Querétaro, originalmente destinadas al uso agrícola para fines comerciales y de desarrollo inmobiliario. Tenemos las declaraciones de la presidenta sobre este tema y también lo que dijo el propio diputado desmintiendo tal información. También en la conferencia de prensa mañanera, Claudia Sheinbaum defendió su propuesta de adelantar la revocación de mandato al señalar que el objetivo es evitar la instalación de nuevas casillas y aprovechar la jornada electoral ya programada. Sobre el tema de la revocación de mandato que corresponde al Plan B de la reforma electoral, ese Plan B se votará este martes en comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos de la Cámara de Senadores. Muy difícil que sea aprobada porque los integrantes del Partido del Trabajo ya no ven con buenos ojos este Plan B, a pesar de que salieron en conferencia de prensa junto con los del Verde y juntos con los de Morena a respaldar esta idea. Al final parece que se van a echar para atrás, motivo por el cual el Plan B aparentemente no se va a concretar. Noticias de carácter internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 5 días en los ataques militares contra infraestructura energética de Irán. Había dado un ultimátum de 48 horas para abrir el estrecho de Hormuz. Los iraníes no recularon, incluso fijaron una postura firme, motivo por el cual pues tuvo que dar 5 días más de prórroga Donald Trump, porque los iraníes aparentemente no le tienen miedo a Estados Unidos y continúan los ataques, el conflicto, la guerra en Medio Oriente. Guerra que comenzó con el pretexto del programa nuclear iraní, que no le gustaba a Estados Unidos, que atentaba contra su seguridad nacional. En otras noticias del mundo, ocurrió una verdadera tragedia en Colombia. Al menos 34 soldados murieron tras el accidente de un avión militar Hércules C-130 que se desplomó poco después de despegar en el sur de Colombia. Tenía más de 120 personas a bordo. Murieron al menos 34 soldados y se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes, pero se habla sobre todo de que la aeronave era muy vieja. Tenemos colaboración el día de hoy, como todos los martes, con nosotros el analista político Vicente Maldonado, quien va a hablar sobre el Plan B de la reforma electoral. La reforma electoral, el Plan B, propuesto por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Plan B que será votado el día de hoy, como ya lo dije hace un momento, Plan B que probablemente sea rechazado, sobre todo por el tema de adelantar la revocación de mandato al 2027, lo que podría provocar que muchas personas votaran por Morena y en consecuencia los partidos aliados del Movimiento de Regeneración Nacional se verían sumamente afectados porque perderían votos. Todo esto y mucho más en Magazine Directo, donde el legado de la información continúa. En el municipio de Querétaro y con la instrucción del alcalde Felifer Macías, se ha fortalecido la coordinación en materia de seguridad con la Fiscalía del Estado de Querétaro. El presidente municipal encabezó la firma del convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el municipio de Querétaro junto al fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad y mejorar su capacidad de respuesta en favor de la tranquilidad de las familias queretanas. El fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús, resaltó esta oportunidad de suscribir este convenio que fortalece a las instituciones de seguridad, el cual
agilizará procesos para que se obtenga la información necesaria en materia de inteligencia, sobre todo que permitan la integración de las carpetas y líneas de investigación para llegar a identificar a los responsables de delitos en Querétaro. Este video en particular busca agilizar el monitoreo de cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación y alertas ciudadanas al permitir la toma de decisiones inmediatas para responder a situaciones de riesgo o incidencia delictiva a fin de apoyar la investigación criminal en la capital queretana, en el municipio de Querétaro. Escuchemos al alcalde Felipe Fernando Macías Olvera. Y aquí siempre hay confianza y transparencia y franqueza de hablarnos entre corporaciones, de decirnos las cosas, de retroalimentarnos, de ver lo que funciona, lo que no funciona, de mejorar las áreas de oportunidad. Y siempre, ¿en qué se traduce, amigas y amigos, desde mi punto de vista? Es siempre en el intercambio de información, en estar comunicados y en estar muy cercanos. Y eso, insisto, creo que ha sido de las partes fundamentales para el éxito que hemos tenido todos como sistema de seguridad. Ahora vámonos al municipio de Corregidora, porque en esta demarcación, con motivo del Mes de la Mujer, el presidente municipal Chepe Guerrero asistió a la conferencia Construir la vida que sueñas, quién eres y quién necesitas ser, realizada por Itzandi Rodríguez Tapia, profesional en el ramo de negocios internacionales, coach de vida e inteligencia emocional, dirigida para las emprendedoras que forman parte del Corredor de las Mujeres del municipio de Corregidora. La titular de la Secretaría Municipal de la Mujer, Andrea Perea, agradeció la voluntad de las emprendedoras por participar y aprovechar herramientas que pone a su disposición el municipio, con el objetivo de apoyar sus emprendimientos y su independencia económica. El Corredor de las Mujeres está conformado por alrededor de 200 emprendedoras en sus productos los días viernes y sábados en las inmediaciones del Centro de Atención Municipal El Pueblito, mismas que reciben diversas capacitaciones cada año en materia de emprendimiento, comercialización de productos y también de salud emocional. Estas las palabras del alcalde Josué Trápala. Pues yo le decía a la secretaria, esta secretaría tiene que estar enfocada a que los recursos se vayan a fortalecer a las mujeres, sin dejar de lado, por supuesto, actividades de integración, talleres de autoempleo, talleres de activación física, talleres de salud mental, ponencias como la del día de hoy. Pues claro, no vamos a dejar nada de eso de lado. 24 de marzo, día D. Un 24 de marzo de 1973 se publicó en Inglaterra The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. La banda británica Pink Floyd, integrada por Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason, lanzó el álbum The Dark Side of the Moon, una de las producciones más influyentes en la historia de la música. El disco, The Dark Side of the Moon, destacó por su innovador sonido, el uso de efectos experimentales y sus temas profundos sobre el tiempo, la vida, la locura y la sociedad. Su impacto fue inmediato y logró permanecer durante años en las listas de popularidad, consolidándose como un referente del rock progresivo. Con más de 45 millones de copias vendidas en todo el mundo, The Dark Side of the Moon es uno de los álbumes más exitosos de la historia. Sus canciones acumulan millones de reproducciones en las nuevas plataformas digitales y en México, Pink Floyd ha dejado una huella histórica con sus conciertos y también toda la fanaticada que tienen en nuestro país. Vamos con el pronóstico del clima de la zona metropolitana del estado de Querétaro. Ayer en la capital queretana cayeron un par de gotas. Ya veremos cómo está el clima hoy en Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan. En la capital queretana aparentemente no llueve el día de hoy, 0% probabilidad de lluvia. La temperatura máxima 28 grados centígrados y la mínima es de 10. Ahora vamos a El Marqués. Para hoy, la máxima 27, la mínima 9, tampoco habrá lluvia en El Marqués. En Corregidora,
Para este martes 28 y 9 estará soleado en el municipio de Corregidora y en Huimilpan. La máxima de 25, la mínima de 6, 0% probabilidad de lluvia y estará soleado también. Aparentemente el día de hoy y el resto de esta semana no habrá lluvia en la zona metropolitana del estado de Querétaro. Temperatura ideal para vivir con alegría y salir a disfrutar. Que sea una excelente jornada para todos ustedes. Vamos con un avance de la información local. Buen día, excelente jornada. Hoy es martes 24 de marzo. Esta es la información más destacada de Querétaro. Todas estas noticias las puedes encontrar en nuestra página web. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, respaldó la decisión del Partido Acción Nacional de abrir sus procesos internos a la ciudadanía rumbo a las elecciones de 2027. Un grupo de mujeres periodistas en Querétaro fijó un posicionamiento ante el gobernador Mauricio Curi para exigir condiciones de equidad de género, respeto y no discriminación en el ejercicio periodístico en la entidad. En Querétaro se han detectado 54 casos de gusano barrenador, de los cuales 50 se mantienen activos, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, José Naya Aguilar. El secretario de Gobierno del municipio de El Marqués, Alejandro Meré, informó que la acción del Festival Vibra obedeció al incumplimiento de la normatividad vigente en materia de espectáculos. El alcalde capitalino Felifer Macías consolidó una estrategia de seguridad enfocada en mantener el orden y proteger la tranquilidad a través de la creación y operación de la Guardia Cívica, la Guardia Auxiliar y la Guardia Vial. Continúa bien informado aquí, en Magazine Directo. Recuerda que todas estas noticias y muchas más de carácter local las estaremos platicando más adelante cuando pasemos con la información de Querétaro. Ahora es momento de conocer lo que se publica en la prensa nacional y también en la prensa local. Como siempre, agradecer a la pista que nos manda bien temprano las primeras planas para tenerlas aquí planchadas en Magazine Directo. Vamos con las de México. Como todos los días, comenzamos con el periódico Reforma, Corazón de México y el de que presentan para el día de hoy. Aplazan discusión de reformas, congelan el plan B de Claudia Sheinbaum Pardo. Cuestionan petistas que Sheinbaum vaya a boleta en el 2027 y les quite votos. El plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum fue metido a la congeladora ante la férrea negativa de su aliado histórico, el Partido del Trabajo, el PT, de aceptar que la revocación de mandato presidencial se realice en junio de 2027, lo que llevaría a la mandataria a la boleta. Eso, opinaron los petistas, daría votos a Morena en la elección legislativa y en consecuencia le quitaría apoyo al Partido del Trabajo. Acusan tráfico y huachicoleo de agua. En Querétaro, el diputado priista, en nuestro estado, en Querétaro, el diputado priista Mario Calzada y su familia. Mario Calzada y su familia huachicoleaban agua destinada a uso agrícola para abastecer desarrollos inmobiliarios de lujo y para venderla en pipas, exhibió ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. En sus palabras, la Conagua les da una concesión de agua para uso agrícola y no pagan agua, pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua, expuso la mandataria. Además, alertan de contaminación en el Golfo de México. El derrame petrolero en el Golfo de México se extendió en 630 kilómetros del litoral, casi la extensión completa del corredor arrecifal del suroeste, advirtieron ya organizaciones ambientalistas. Ahora vamos con El Universal.
El Gran Diario de tragedia en Colombia. Cae avión de la Fuerza Aérea. Una aeronave militar se precipitó ayer a tierra poco después de despegar en el departamento de Putumayo. El gobernador local habló de al menos 34 muertos, en su mayoría elementos del ejército, pero otras fuentes aseguran que son más de 60. Investigan las causas en Colombia. Vamos ahora, terminemos con el Milenio. Milenio el día de hoy. Desatoran el plan B y pasa en comisión unida hoy. Morena, comisiones dictaminadoras y consejería jurídica del Ejecutivo hicieron ajustes de la técnica legislativa. Sheinbaum defiende a punto hablar de revocación de mandato, no es campaña en favor de Morena. Como ya lo dijimos hace un momento, parece muy complicado que avance por la negativa del Partido del Trabajo, un aliado histórico de Morena, pues aparentemente no está de acuerdo con este plan B porque afectaría los intereses de este partido, el Partido del Trabajo. Vamos con las primeras planas de Querétaro. Comenzamos con el Diario de Querétaro y un tema muy preocupante. Activan emergencia, alerta en 8 municipios por gusano barrenador. Reportan 54 casos e inician plan con brigadas contra la plaga. Más daños en la Sierra Gorda. En 5 meses, el gusano barrenador se ha propagado ya por casi la mitad del territorio queretano y hasta el momento se han registrado 54 casos de ganado infectado por la plaga, además de un perro en Tequisquiapan. El primer caso se registró el pasado 9 de octubre en el municipio de Ezequiel Montes. En ese momento, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado informó que la plaga parasitaria venía en un ejemplar de ganado bovino proveniente del sur-suroeste del país que llegó en un embarque de 67 animales. 54 casos de gusano barrenador en Querétaro. Vamos ahora con la portada del Noticias La Verdad cada mañana. Mauri, cero tolerancia. Piden mujeres periodistas posición a mi gobernador ante la violencia de género. El gobernador Mauricio Curi, tras reiterar la de cero tolerancia ante cualquier forma de discriminación de género, luego que mujeres periodistas, columnistas y representantes de medios de comunicación en Querétaro levantaron la voz para exigir respeto en el ejercicio de su profesión. Terminamos con la portada del Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Presas del estado ya registran niveles superiores al 58%. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Alberto Vega Ricoy, informó que el periodo de estiaje en Querétaro inició el pasado 21 de marzo y se prevé que concluya el 21 de junio, coincidiendo con la temporada de primavera. Señaló que, a diferencia de años anteriores, marcados por la condición de sequía, en este 2026, el panorama es más favorable en términos de disponibilidad de agua en la entidad. Vámonos a una pausa. Después de la pausa regresamos a Magazine Directo con las noticias nacionales, internacionales también, con el reporte de los delitos y los accidentes. Hola, soy el agua. ¿Te has preguntado por qué se inundan las calles? Frecuentemente es por la basura que tapa coladeras y drenajes. Residuos en calles, ríos o en canales bloquean mi camino y provoca inundaciones. Esto pone en peligro vidas y hogares. Además, retirar la basura que se tira sin control requiere mucho dinero. Deposítala en su lugar, sepárala y recíclala. Juntos evitemos inundaciones por una cultura del agua. Hazlo por ti, hazlo por todos, hazlo ya. Gobierno de México.
En este patio Crobús que el gobernador construyó con una inversión de 258 millones de pesos, se realizan tareas fundamentales en estas 400 unidades para brindar un mejor servicio a los usuarios. Aquí reabastecemos todos los días 50,000 litros de diésel, 2,000 litros de urea para que nuestras unidades recorran 80,000 kilómetros cada día. Y para garantizar el abasto de diésel, en este espacio contamos con una reserva de hasta 20 días de funcionamiento. La limpieza de las unidades también es importante para la comunidad de nuestros usuarios. El túnel de lavado que cuenta este patio nos permite en 4 minutos lavar el exterior de cada unidad con un sistema de reciclado de agua y con productos de alta calidad. Aquí fumigamos también una vez al mes cada una de las 400 unidades. Las limpiamos, las desinfectamos por dentro todos los días los 400 autobuses. De la misma manera, en este espacio, Mercedes-Benz brinda directamente el servicio predictivo, preventivo y correctivo para garantizar el mantenimiento de nuestras unidades en 8 fosas y 4 espacios de supervisión. Tenemos un almacén de refacciones que permiten una supervisión exhaustiva del motor y carrocería, garantizando la seguridad de los queretanos. Crobús cuenta con un sistema de monitoreo muy avanzado. Cada una de las 1,000 unidades que se observan en tiempo real, lo cual permite hacer mediciones del funcionamiento, tiempos del sistema, entender de manera rápida y oportuna cada una de las 300 llamadas que realizan los usuarios a nuestro call center y así poder atender de manera precisa estas llamadas. Además, ahora en el Centro de Atención a Operadores que hoy estamos inaugurando, les brindamos espacios que dignifican su labor, como son un comedor hasta para 80 personas, servicio médico, psicológico, nutricional, de corte de cabello, así como un espacio digno y limpio para su descanso que cuenta con 120 camas, regaderas y baños. Crobús es el mejor sistema de movilidad del país, rápido, accesible y seguro. Trabajar con plaguicidas implica riesgos. No recoger los envases vacíos incrementa los riesgos al medio ambiente y a la salud humana. Después de preparar tu plaguicida, recuerda hacer el triple lavado de envase. Cuando desocupes el envase, ponle agua hasta 1/4 parte de su volumen. Agítalo por 30 segundos con la tapa hacia arriba y vacía el agua en el tanque o mochila aspersora. Vuelve a llenar con agua limpia hasta 1/4 parte y agítalo por 30 segundos, pero ahora con la tapa hacia abajo. Vacía el agua. Finalmente, vuelve a llenar con agua limpia hasta la 1/4 parte y agítalo por 30 segundos hacia los lados. Esta es la forma más eficiente de limpiar tus envases vacíos antes de llevarlos al centro de recolección. No reutilices los envases de plaguicidas para almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano o animal. Tu salud es primero. Perfora o rompe los envases vacíos de plaguicidas después de haber realizado el triple lavado. Guarda los envases vacíos en una bolsa de plástico transparente, con las tapas por separado en otra bolsa, y llévalos de acopio más cercano. Con estas acciones, contribuyes a cuidar el campo mexicano, la salud de las personas y el medio ambiente. Gobierno de México. Muy buenos días, continuamos en Magazine Directo con la información más destacada de este día. Recuerda todas las noticias que aquí te presentamos, las puedes consultar en nuestra página web www.magazinedequerétaro.com. Ahí todo el detalle de la información. También te invito a que nos sigas en todas las redes sociales de Magazine TV. Vamos ahora con la información que impacta a nuestro país. El día de ayer, en la conferencia mañanera, nuestro estado, Querétaro, estuvo en la lupa. Específicamente, el diputado federal priista Mario Calzada,
quien fue acusado junto con su familia de utilizar concesiones en Querétaro originalmente destinadas al uso agrícola para fines comerciales y de desarrollo inmobiliario. Durante la conferencia matutina, junto con la presidenta de la República, el director de Conagua, Efraín Morales, informó que según la revisión oficial, el recurso no se utilizaba para actividades agrícolas, para producir alimentos, sino para abastecer desarrollos residenciales, un club de polo y para la venta de agua en pipas, lo que obviamente implicaría un uso irregular de las concesiones. De acuerdo con la información presentada por autoridades federales, parte del agua extraída bajo concesiones agrícolas era destinada para la venta mediante pipas, lo que significa un abuso. Un abuso, le vendían el agua a las personas en pipas, agua que ellos estaban recibiendo de manera gratuita y que además estaban utilizando de manera incorrecta en un desarrollo residencial de lujo para el beneficio de las personas ricas con dinero en la entidad. Mario Calzada y su familia. Esta concesión que tiene décadas. Escuchemos lo que dijo Claudia Sheinbaum. Esta familia, la familia Calzada en Querétaro, tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua, porque así está en la ley. El agua que es utilizada para la producción de alimentos no tiene que pagar un derecho a la Conagua. Sin embargo, lo que pasaba con la antigua es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos, reportarlo a la Conagua. Bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaban. Entonces la Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua. Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sin lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua. O vender agua en pipas. Para vender pipa. O sea, la Conagua le daba un título de concesión para producir alimentos, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión, compró un montón de pipas de esa concesión, usa agua y vende las pipas a los que no tienen agua. Bueno, un diputado del PRI, del mismo apellido, o sea, de la familia, se oponió a la ley de aguas, porque dice que el agua es para el pueblo, cuando en realidad pues estaba anunciando de esa agua. ¿Qué está pasando ahora? Ya se les retira la concesión y ya se les clausuró 2 veces, porque en la primera se ampararon, 2 veces el uso de agua en pipas. ¿Ahora sí se entendió? Al menos, y a falta de confirmarse si lo que dice la presidenta de la República es verdad, no solo es una irregularidad, también es un delito y un abuso de esta concesión, después de haber sido señalado con nombre y apellido. Mario Calzada, el diputado federal priista, emitió una publicación en sus redes sociales, un comunicado, en donde puntualiza sobre lo dicho en la conferencia mañanera respecto a la información difundida en la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se hace referencia al diputado federal Mario Calzada y a títulos de concesión de agua. Se informa lo siguiente: el diputado cuenta con título de concesión otorgado conforme a la normatividad por la Conagua y que está debidamente registrado y en regla. Corresponde a uso agrícola
servicios, industrial y pecuario, y se ha constatado en las que la autoridad competente han realizado. El diputado reitera su disposición absoluta a colaborar con cualquier requerimiento de información y su compromiso con el uso responsable de los recursos naturales. Eso fue el comunicado del diputado federal Mario Calzada. Esta concesión ya había sido clausurada en 2 ocasiones. En una de ellas se habían amparado. Estaremos atentos a lo que tendrán que decir las autoridades locales y a la investigación pertinente sobre este abuso en la concesión del agua en Querétaro por parte de Mario Calzada y su familia, la familia Calzada. Más de la presidenta de la República Mexicana el día de ayer en la conferencia de prensa mañanera. Sheinbaum defendió adelantar la revocación del mandato a 2027 para evitar duplicar casillas, para ahorrarse un dinero. Sin embargo, no solo los ciudadanos, la sociedad no ven con buenos ojos esto. También los partidos políticos no están de acuerdo que la presidenta salga en las boletas porque, de manera inevitable, arrastraría votos en favor del Movimiento de Regeneración Nacional. Esto dijo Claudia Sheinbaum. Pues porque puede hacerse en el 27 o en el 28. ¿Para qué hacerlo en el 28? ¿Para qué hacer de nuevo casillas, de nuevo, si es que se solicita la revocación de mandato, si ya hay casillas? Pero eso no llevaría a que se generara un efecto como el de las elecciones, donde el partido que tiene mayor influencia y mayor peso es el que se lleva, jala el resultado de las demás cosas, y más si lo que usted está promoviendo es que se le permita al presidente, en caso de que la decisión ciudadana sea someterlo a revocación, se le permita hablar y participar. Entonces sería como hacer otra campaña más. ¿No podría tener esa lectura? No entiendo la pregunta. Sí, cada vez que hay elecciones, cuando la elección presidencial jala al partido que lleva la preferencia, la selección presidencial jala. Si se empata la revocación de mandato, igual sería un empuje para las candidaturas del partido que tenga mayor fuerza. Pues es una interpretación. Mi interpretación, ¿quién instaura la revocación de mandato? ¿Quién instaura? El presidente López Obrador, sí. La propuso. Desde que fue jefe de gobierno, dijo: el pueblo decide si me quedo o me voy. Entonces, se lleva a la Constitución la revocación de mandato. Él incluso lo propone que sea la mitad del periodo, pero no se acepta y se va al siguiente año. El siguiente año, ¿qué problema tiene? Se pusieron una tercera parte de las casillas, que porque no había suficientes recursos, que, en fin. Entonces, votaron con todo y eso 6 millones de personas. Si mal no me acuerdo, ¿no? 16 millones de personas. 16,5 millones de personas. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente decida si seguimos o no seguimos. Entonces, ¿qué propuesta hago yo? Pues que pueda ser a la mitad del periodo o un año después. Eso es todo. Si es a la mitad del periodo, la presidenta no puede hacer campaña por un partido político. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si va a revocación de mandato, pues si en la mañanera yo digo, oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27. Pues que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada. Después de la revisión del dictamen, el día de hoy, Senado, en las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, se votará sobre el plan B a la reforma electoral. Y de manera anticipada se prevé una negativa
al plan B. En principio, los diputados le dijeron que no al plan A y ahora los senadores le dirán que no al plan B. Claudia Sheinbaum necesita el apoyo de todo Morena, de todo el Verde y de todo el PT. Y estos últimos, los del Partido del Trabajo, a pesar de que en diferentes conferencias de prensa salieron a darle respaldo al plan B, a la hora de la hora parece que se echaron para atrás porque el plan B podría afectar de manera significativa los intereses de su partido, del Partido del Trabajo, motivo por el cual seguramente mañana estaremos hablando del rechazo al plan B, pero no nos podemos anticipar. Mañana conéctense a Magazine Directo. Vamos ahora con las noticias que impactan al mundo entero. El presidente pacifista de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una prórroga de 5 días a los avances, a los ataques en contra de Irán. Todo esto porque, según él, están en conversaciones, en negociaciones con Irán. El presidente Donald Trump anunció una pausa de 5 días a los ataques militares contra infraestructura energética de Irán, tras, según él, sostener conversaciones que calificó como positivas y productivas. Trump informó que instruyó al Departamento de Guerra a suspender temporalmente las contraplantas e instalaciones energéticas. La decisión se da en medio del conflicto, esta guerra en Medio Oriente, y apenas días después de que Trump lanzara el ultimátum de reabrir el estrecho de Hormuz, ese ultimátum de 48 horas que Irán ignoró porque no le tiene miedo a Estados Unidos. Esto publicó Donald Trump en su red social Truth Social, en donde dice que se siente afortunado de reportar que Estados Unidos e Irán están en conversaciones productivas durante los últimos días. Sin embargo, las autoridades iraníes negaron la existencia de negociaciones con Donald Trump con Estados Unidos, negaron como falsa la versión difundida por Donald Trump. Mientras Donald Trump anuncia que pararán los ataques, pues Israel los incrementa. Mientras tanto, Irán dice que no están en conversaciones con Estados Unidos. Donald Trump, que ya se había declarado ganador de la guerra, y aparentemente todavía no. Donald Trump había dicho que iba a durar 4 semanas. En unos días se cumplen esas 4 semanas y esto parece que va para largo el conflicto en Medio Oriente. Ayer hablábamos que el Papa León XIV hablaba que era necesario el diálogo para terminar el conflicto. Sin embargo, pues aparentemente este conflicto, que originalmente inició para evitar el programa nuclear de Irán, pues ahora ya se convirtió en una guerra energética, por decirlo de alguna manera. Por lo pronto, el estrecho de Hormuz, esos 33 kilómetros permanecen cerrados y la gasolina en Estados Unidos incrementa su precio. Ahora vámonos a Colombia porque ahí ocurrió una verdadera tragedia. Al menos 34 militares han muerto en una tragedia. Soldados, al menos 34 murieron en este accidente de un avión militar Hércules C-30 que se desplomó poco después de haber despegado en el sur de Colombia, con más de 120 personas a bordo. Las cifras oficiales dicen 34, pero se estima que pudiera llegar hasta 60. El siniestro ocurrió en el municipio de Puerto Leguizamo, en el de Putumayo, cuando la aeronave realizaba un traslado de tropas hacia Puerto Asís. El Hércules C-30, que se estrelló, tenía 43 años de uso y había sido donado por Estados Unidos. 43 años de uso. El siniestro, a menos de un mes
de otro incidente con una aeronave del mismo modelo que ocurrió en Bolivia. El presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un cuestionamiento importante. Tras el accidente, el presidente cuestionó la falta de inversión en la modernización de las Fuerzas Armadas y anunció que impulsará la compra de nuevo equipamiento para fortalecer la defensa del país. Es decir, los militares colombianos estaban usando un avión viejo donado por Estados Unidos de 43 años. Sepa usted con qué mantenimiento contaba la aeronave. Y en esta tragedia, oficialmente la cifra de muertos es de 34, pero extraoficialmente se habla de más de 60 personas muertas. Ya tenemos conexión con Waldo Maya, motivo por el cual es momento de pasar con los delitos y los accidentes que han ocurrido en el estado de Querétaro en las últimas 24 horas. Muy buenos días, Waldo Maya. Fue un lunes muy accidentado. Vamos con el reporte de la información que ocurrió en la carretera a Coroneo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón. Y bueno, pues se trató de un aparatoso percance tipo volcadura a consecuencia del exceso de velocidad y también por piso mojado. Y es que los primeros reportes indican que a vuelo tipo sedán en color blanco circulaba una mujer y su hija en dirección de Pita hacia el municipio de Corregidora. Y fue tan solo a unos cuantos metros del puente de la presa de El Batán, donde perdió el control, aparentemente porque circulaba a alta velocidad. El vehículo derrapó por el piso mojado, también se registró este pasado lunes, y que bueno, pues derivado de esta situación el vehículo derrapa, se impacta en primera instancia contra el muro de contención y posteriormente termina volcado. Cabe señalar que fueron los automovilistas que también circulaban por la zona quienes brindaron el primer abanderamiento y dieron aviso a las autoridades, por lo cual tarde acudieron tanto policías municipales como policías estatales para tomar conocimiento, brindar el abanderamiento para evitar algún otro percance, pero sobre todo también se solicitó la intervención de paramédicos de protección civil para brindarla a ambas mujeres que ya se encontraban afuera del vehículo. Afortunadamente fueron particulares quienes las ayudaron a salir de la unidad siniestrada. Afortunadamente solamente presentaron golpes menores, no ameritaron traslado a un centro hospitalario. Sin embargo, los servicios de emergencia mitigaron riesgos en el sitio en cuanto al derrame de líquidos y también para cortar la energía de la batería y así evitar un cortocircuito. Cabe señalar que bueno, pues este incidente solamente queda en daños materiales, afectación parcial a la circulación por varios minutos, pero posteriormente fueron policías estatales quienes deslindaron responsabilidades con la conductora y su aseguradora para garantizar el pago de los daños y así con el apoyo de una grúa retirar el vehículo y liberar de nueva cuenta la circulación. Aquí en la capital queretana, un accidente en Avenida Universidad. Así es, y es que bueno, pues se trató de un aparatoso choque en el que bueno, pues el conductor de una camioneta, de igual manera, el exceso de velocidad fue el factor principal, puesto que perdió el control en una curva pronunciada en dirección hacia Avenida Paseo 5 de Febrero, pero fue a la altura entre la colonia La Piedad y el Retablo, en donde se impactó en primera instancia contra un poste, lo derribó y posteriormente termina su loca carrera en un árbol que se encontraba en la banqueta. Esto prácticamente detuvo la marcha del vehículo que iba a alta edad, por lo cual los vecinos que se percataron de la situación salieron para verificar qué había ocurrido, dieron a las autoridades y fue por eso que policías municipales acudieron hasta esta zona y con apoyo paramédicos le brindaron la atención médica prehospitalaria al conductor. Afortunadamente no presentó lesiones de consideración, no ameritó traslado a un hospital, se mitigaron riesgos, pero debido a que el poste que había sido derribado por la camioneta quedó colgado por el cableado, bueno, pues esto aumentaba el riesgo para los vecinos, por lo cual se solicitó el apoyo también del personal de la Comisión Federal de Electricidad para la intervención correspondiente, con el apoyo del personal técnico de las empresas cableras para realizar las labores de reparación correspondientes. Afortunadamente no pasó a mayores y ya con el apoyo también
y la presencia de la aseguradora junto con el conductor. Se llegó a un acuerdo para garantizar el pago de los daños a terceros y también se solicitó la intervención de una grúa para poder retirar esta camioneta que quedó con importantes daños materiales. Cuéntanos ahora, Waldo, para terminar, ¿qué ocurrió en el libramiento norponiente? Así es, y es que bueno, pues en esta zona de el municipio de Querétaro, ya colindancia con el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, se registró un incidente en donde un camión de plataforma que transportaba varios bloques, bueno, pues prácticamente no frenó a tiempo en los reductores que ya fueron colocados en los carriles que van en dirección hacia Celaya, a la altura con el Boulevard Peñaflor. Es ahí donde frena de manera abrupta el operador, pero esto provoca que los bloques caigan a la cinta asfáltica. Afortunadamente no pasó a dañar a terceros, en este caso algunos otros vehículos que también circulaban en la zona, pero sí dejó afectación en cuanto a la cinta asfáltica. Todo el bloque quedó destrozado sobre la carpeta de rodamiento y esto provocó el cierre parcial de carriles. El operador de esta pesada unidad continuó su marcha sin que se hiciera responsable por este incidente y es por eso que alertó a los servicios de emergencia, por lo cual oficiales de la Guardia Nacional División Carretera con el personal de conservación acudieron hasta este punto de la capital queretana para poder realizar la remoción de escombros y bueno, pues no pasó a mayores, por lo cual, bueno, pues este incidente queda únicamente en afectación a la circulación, pero por horas. Gracias por el reporte, Waldo. Que tengas excelente día. Mucho excelente día. Vámonos a una pausa. Después de la pausa, regresamos a Magazine Directo con las noticias de nuestro estado. Revista del Consumidor TV. ¿Te ha pasado que cuando estás trabajando en la computadora o calentando algo en el microondas se va la luz? Las variaciones de voltaje son más comunes de lo que piensas y pueden causar daño o reducir la vida útil de tus dispositivos. La función de los reguladores es mantener estable el suministro de energía eléctrica y proteger algunos dispositivos como pantallas LED o computadoras de escritorio, evitando que sufran daños por subidas o bajadas de voltaje. Por otro lado, los no breaks, gracias a su batería interna, mantienen encendidos los aparatos durante cortes de luz. Además, regulan el voltaje, lo que te permite guardar tu trabajo o apagar los equipos con seguridad. Eso sí, su potencia es limitada, ya que no están pensados para electrodomésticos grandes, sino para computadoras, televisores o impresoras. Conocer la diferencia entre ambos es importante, sobre todo en las zonas donde las variaciones de voltaje son frecuentes por sobrecargas, tormentas o infraestructura antigua. Por eso, vale la pena tener un buen no-break o un regulador que proteja tus aparatos. Para que no pierdas la conexión de tus dispositivos, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 11 reguladores de tensión con una capacidad hasta de 1500 watts y 12 no-breaks o sistemas de energía ininterrumpida con capacidad de hasta 600 watts. Se realizaron 11 pruebas en las que se verificó que los productos cumplieran con la información comercial, incluyeran instructivo de uso y garantía, además de evaluar sus atributos técnicos. También desviación de la frecuencia de salida, que debe mantenerse estable para un buen funcionamiento de los equipos, así como la regulación de la tensión de salida, que es clave cuando un no-break entra en modo respaldo. En el caso específico de los no-breaks, se analizó el tiempo de autonomía, es decir, cuánto tiempo permanecen encendidos los aparatos desde que se corta la energía hasta que la batería se agota, así como el tiempo de transferencia. ¿Cuáles fueron los resultados? En los reguladores se consideran eficientes aquellos modelos cuya potencia marcada a la entrada y a la salida es la misma. Los modelos que obtuvieron una calificación de excelencia fueron Barracuda, Complete, SmartBeat, Steren y Vika. Además, al promediar todas las pruebas, destacaron con excelencia Barracuda, SmartBeat y Vika.
En el mercado puedes encontrar productos con una calidad similar, pero con precios muy diferentes. Por ejemplo, Complete, una marca mexicana que obtuvo una calificación general de MB, tiene un precio de 178 pesos, mientras que CyberPower, de origen chino y con la misma calificación MB, cuesta 1,999 pesos. Si estás planeando adquirir un regulador de tensión, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. No enchufes equipos como refrigeradores o lavadoras. Quieren compensadores de tensión especiales. Considera que no ofrece respaldo de energía. Por otro lado, en el caso de los no breaks, los modelos que calificaron con excelencia en su eficiencia fueron CyberPower, Complete, Koblenz, SmartBeat y Vika. En la prueba de tiempo de autonomía, los siguientes modelos superaron los 4 minutos en su tiempo de respaldo a máxima capacidad: Barracuda, Complete y Steren. Un ejemplo de productos con calidad similar, pero precios distintos, es el de la marca Barracuda, que obtuvo una calificación de muy buena y tiene un costo de 1,310 pesos, mientras que la marca Vika, con calificación de buena, tiene un precio mayor de 1,805 pesos. Si necesita, toma en cuenta las siguientes recomendaciones de uso. Evita conectar equipos con motor eléctrico de alta demanda, ya que pueden dañar tu no break. Elige las funciones con base en las variaciones de energía. Mantén una buena condición en tu batería. Resguárdalo en un lugar ventilado. En ambos casos, antes de realizar alguna, es importante que tomes en cuenta: adquiérelos en lugares establecidos como tiendas especializadas de cómputo electrónica. Revisa las condiciones de garantía y pide que te sellen. Presta atención a la capacidad de carga y elige acorde a los equipos que conectarás. No olvides revisar las características de cada. Toma la mejor decisión. Infórmate, compara y decide. Conoce más detalles sobre este estudio de calidad de reguladores y no breaks en la edición de diciembre de la Revista del Consumidor, en su versión impresa o digital. Procuraduría Federal del Consumidor. Gobierno de México. Estamos de regreso en Magazine Directo. Todas las noticias las puedes checar, las puedes revisar, las puedes leer en página web www.magazinedequerétaro.com. Ahí está toda la información, sobre todo la de Querétaro. También te en las redes sociales, en todas las redes sociales como Magazine TV. Mucha información muy relevante que platicar. En este momento vamos con las noticias que impactan a nuestro estado. Comenzamos con lo que dijo la senadora morenista Beatriz Robles sobre lo que reveló la presidenta de la República en la mañanera: la concesión del diputado federal Mario Familia, la concesión de agua que está siendo mal utilizada. La de Morena, Beatriz Robles Gutiérrez, informó sobre acciones relacionadas con concesiones de agua en Querétaro, hacia presuntas irregularidades en el uso de este recurso en la entidad. Durante su intervención señaló que autoridades detectaron el uso de pozos de agua con concesión agraria para fines distintos a los permitidos, particularmente recurso mediante pipas. Explicó que este tipo de concesiones están destinadas a la producción de alimentos con el pago de derechos, situación que, dijo, ha sido utilizada de manera indebida. La legisladora señaló que estas prácticas la revocación de concesiones y la imposición de sanciones a quienes continuaron operando bajo estas condiciones. Robles buscó ciudadanía para mantenerse atenta a la circulación de pipas de agua en la entidad, al considerar que podrían estar este tipo de pozos. Asimismo, adelantó que solicitará revisiones adicionales a las autoridades para verificar el origen del agua que se distribuye en distintas zonas del estado. La senadora también señaló que concesiones han sido otorgadas de manera irregular a terceros, lo cual dijo no corresponde a lo estable normativa vigente. Para Magazine Directo, Paco Segura. Y esta noticia dará en los próximos días. Esa concesión de agua utilizada, por decirlo de una manera simple, de manera irregular.
sobre lo que dijo Jorge Romero el sábado, el anuncio de que el Partido Acción Nacional abrirá el 100% de sus candidaturas a la ciudadanía, habló el gobernador del estado de Querétaro, el gobernador panista Mauricio Curi González. El PAN abrirá las candidaturas a diputaciones, gubernaturas y también a las alcaldías a ciudadanos. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, respaldó los cambios impulsados por el Partido Nacional para abrir sus procesos internos a la ciudadanía, tras el Consejo Nacional donde se definieron los lineamientos a la selección de los llamados defensores del país. El mandatario consideró que esta decisión era necesaria para que el país se adapte al contexto actual y fortalezca su competitividad electoral. El que dio el presidente nacional, creo que es lo que se tenía que hacer. Nosotros lo platicamos hace mucho tiempo. Muchas veces para mí ser inclusive militante panista, que lo quise hacer en el 2006, me dijeron que no, que ya no, y creo que fue parte de la derrota del 2009, y ya en que aprendimos eso, y por eso en Querétaro se abrieron muchísimo a los ciudadanos. Curi González destacó que la incorporación de ciudadanos, incluso sin militancia, puede contribuir a revitalizar la vida interna del partido. Señaló que el PAN debe generar condiciones para que tanto militantes como ciudadanos tengan la oportunidad de participar en los procesos de candidaturas. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Esas declaraciones del gobernador Mauricio Curi ocurrieron el día de ayer en la jornada en el café con el gobernador. Lo siguiente también ocurrió ayer en esa jornada de Contigo Informamos. Periodistas, mujeres periodistas queretanas en equidad de género y alto a la discriminación en medios de comunicación. Después de haber sido víctimas de violencia de género históricamente en los medios de comunicación. Periodistas y comunicadoras de distintos medios en Querétaro, representadas por Isabel Posadas, plantearon al gobernador Mauricio Curi la necesidad de garantizar condiciones de equidad de género y no discriminación. Durante el encuentro se expuso un posicionamiento colectivo en el que se señaló que, tras una reunión entre integrantes de medios de comunicación y funcionarios, convocada por personal del Ejército Mexicano, posteriormente se registraron en un medio de comunicación expresiones que fueron consideradas discriminatorias y que evidencian desigualdades en el trato hacia periodistas. Ante este contexto, las senadores solicitaron que el gobierno estatal no solo fije postura, sino que impulse medidas que aseguren un acceso activo a entrevistas, convenios y espacios informativos, tanto para medios dirigidos por hombres y mujeres. Razón por la que considerábamos importante posicionarnos el día de hoy, pero también suena de una forma muy respetuosa, gobernador, que usted emita un posicionamiento ante esta circunstancia. Quedemos solamente en el discurso, que también se establezcan líneas de acción contundentes en las cuales se garantice la equidad de género en los medios de comunicación en el estado de Querétaro. Más allá de solamente invitar a los compañeros a cursos, que se note un parteaguas de unas por todas en el que las mujeres seamos consideradas, recibidas, atendidas, que haya la misma cantidad de entrevistas, la misma cantidad de convenios para los medios de comunicación como para los medios de comunicación encabezados por mujeres. En respuesta, el gobernador Mauricio Curi tiene una política de cero tolerancia a la discriminación de género y aseguró que se reforzarán las acciones para evitar en el ámbito gubernamental. Para Magazine Directo, Alan Contreras. El trato desigual que reciben las mujeres periodistas, reporteras, columnistas por parte de las autoridades del estado de Querétaro, o al menos así lo dejaron saber ayer. Todo esto después de una polémica que se armó por las palabras del director de un periódico en un podcast. El día de ayer también, en esa jornada de Contigo Informamos, el secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado, Rosendo Anaya, habló sobre el incremento de los casos del gusano barrenador en el estado.
En el estado de Querétaro se han confirmado 54 casos de gusano barrenador, de los cuales 50 permanecen activos, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario Rosendo Anaya Aguilar. Precisó que entre los registros ya se identificó un caso en un canino. De acuerdo con información de Senacica, al 18 de marzo de 2026 la mayor incidencia se concentra en la Sierra Gorda. Ante este panorama, el gobierno estatal activó una alerta zoosanitaria operativa en coordinación permanente con autoridades federales. Nos habíamos escapado un poquito, si se puede decir, porque ya teníamos gusano en San Luis Potosí, en Hidalgo, en el Estado de México, en Guanajuato, en Michoacán, en diferentes estados. Lamentablemente, pues ya llegó aquí a nuestro estado. Como parte de la estrategia se contempla el despliegue de 50 brigadas en todo el territorio con presencia por municipio y apoyo de asociaciones ganaderas. Además, se vigilancia continua en rastros, corrales de acopio y en la movilización pecuaria con el objetivo de detectar y oportunamente nuevos casos. El funcionario subrayó que la contención de esta plaga requiere de la participación directa de los productores, quienes deben revisar diariamente a sus animales y reportar cualquier signo sospechoso. En ese sentido, la campaña estatal Revisa, Cura y Reporta para fortalecer la detección temprana y el control. Casi indirecto, Alan Contreras. Con la creación de la Guardia Cívica y de la Guardia Vial en Querétaro, en la capital queretana, se fortalece seguridad. El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, consolidó una estrategia de seguridad enfocada en mantener el orden y la tranquilidad mediante la operación de la Guardia Cívica Auxiliar con presencia en calles, colonias y zonas comerciales. La Guardia Cívica realizó más de 7,000 acciones, concretó 332 convenios conciliatorios y promovió talleres para fortalecer la cultura cívica, además de colaborar con la Fiscalía en aseguramientos y seguimiento de casos. La Guardia Auxiliar efectuó más de 16,000 visitas a comercios y miles de recorridos preventivos, lo que derivó en 94 paradas. En materia de movilidad, la Guardia Vial atendió más de 7,000 reportes al 911 y apoyos, contribuyendo a mejorar la circulación y la atención de incidentes. El secretario de Desarrollo Social de la capital queretana, Juan José Ojeda, invitó a jóvenes en voluntariado del municipio. El municipio de Querétaro presentó la convocatoria voluntariado para la liberación del servicio social a estudiantes queretanos a través de alianzas con empresas socialmente responsables que permitan social, informó el secretario de Desarrollo Social del municipio, Juan José Ojeda Dorantes. ¿Qué es lo que estamos buscando de actividades? Es que, los chavos liberen su servicio social de una manera diferente como lo veníamos realizando, que ese modo sigue estando activo, lo que son las 6 horas semestre para cumplir con las horas requeridas por parte de la universidad, pero también lo que estamos buscando es que tienen un horario más complejo o que su actividad misma, que sus ganas de ser haciendo su servicio social no es en una oficina, sino es en la calle, pues tenga una fluctuación y tengan atractiva para ellos en la cual puedan realizar este servicio, sus prácticas profesionales o abierta hacia cualquier ciudadano. Dijo que una de las metas es contar con un gobierno cercano, participativo y de los jóvenes queretanos, además, junto con la ciudadanía. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. El alcalde de la capital queretana, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olver, sobre las políticas públicas para fortalecer a la familia en el municipio. El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó que su administración trabaja de manera intensa para fortalecer a las familias y generar entornos más seguros al presentar los resultados del programa municipal de fortalecimiento familiar. Subrayó que las acciones del gobierno municipal están enfocadas en consolidar el núcleo familiar como base de una sociedad más sólida. Todo lo que hacemos desde el gobierno municipal es de manera transversal de la familia, desde acciones de seguridad, servicios públicos, infraestructura, convivencia. Es porque aquí atesoramos tanto que podemos tener, que es el núcleo familiar, y una sociedad fuerte, un futuro fuerte para que se construye solamente si tenemos familias unidas, familias de valores, de respeto, de principios, y es lo que en el municipio de Querétaro construimos todos los días.
A través del Instituto Municipal de la Familia, se realizaron más de 41 acciones formativas que beneficiaron a 29.428 personas, además de 88 conferencias que alcanzaron a más de 20.000 asistentes. La presidenta del patronato del CIF, Adriana Olvera de Macías, reconoció la labor del Instituto Municipal de la Familia en el fortalecimiento de familiares. No hay política pública que pueda lograr lo que se logra a través del seno de la familia, es donde se logran los buenos ciudadanos. Los chicos están demasiado abandonados, demasiado ocupados en sí mismos, tanto que a pesar de que les tenemos todo a la mano y una tecnología de punta y los metemos a 1000 clases extraescolares y procuramos tenerlos en las mejores escuelas, están sufriendo un abandono, un poco tiempo de calidad en sus casas. Ya está todo listo para el tradicional e icónico Via Crucis en este año 2026, donde se espera la presencia de más de personas. Jesús Emanuel Jiménez López representará por segundo año consecutivo a Jesús de Nazaret durante la representación Via Crucis en La Cañada. Uno de los más importantes en el estado invitó a la gente también a acudir a los diversos eventos 26, donde esperan la asistencia de más de 40,000 personas. De nuestras escenas y de públicos es la evangelización. El padre nos lo ha venido mencionando, que es la evangelización. Hay personas que no son tan cercanas a la iglesia, no hay personas que quizá lo más cercano a la iglesia sea el Via Crucis. Entonces, por lo tanto, tratamos de hacerlo muy cercano, muy apegado a eso, para que logremos un impacto en la gente. Finalmente, con más tiempo, Jesús, cuéntanos la invitación, reitérame la invitación a las actividades y más o menos cómo va a estar el programa para... Empezamos el 28 de marzo con la velación de palmas. El domingo 29, los pasajes bíblicos de Domingo de Ramos, son escenas muy bonitas, ahí es mucha felicidad, mucha alegría. Jueves Santo, que es el 2 de abril, empieza ya el ajetreo de emociones, la gente. Son muchas emociones el Jueves Santo. Es Última Cena, la aparición de Cristo, es cuando ya te derrotas. Viernes Santo es prácticamente día de luto, pues ahí nos quebramos con todo. Finalmente, Jesús Emanuel entiende que la finalidad de la representación de este Via Crucis no se trata de una representación, sino una herramienta de evangelio que busca acercar a la gente con la iglesia y comprender el amor y el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Para Alejandro Payán. En colaboración con autoridades estatales y federales, el municipio de San Juan del Río ya prepara los operativos de seguridad y movilidad para la temporada de vacaciones. El gobierno municipal de San Juan del Río, encabezado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, presentó el operativo de Semana Santa con el objetivo de fortalecer la seguridad de habitantes y visitantes durante el periodo vacacional, mediante un trabajo coordinado entre los 3 niveles de gobierno. El despliegue contempla vigilancia en eventos religiosos como Domingo de Ramos, Via Crucis y la visita de los 7 templos, además de recorridos conjuntos en balnearios, bordos y presas, así como la instalación de puestos de mando en puntos estratégicos del municipio para atender cualquier eventualidad. Autoridades también informaron que se reforzarán acciones de prevención en activos y cuerpos de agua, con recomendaciones a la población para evitar riesgos, mientras que el número de 111 permanecerá disponible durante todo el operativo. El fin de semana, el municipio de El Marqués se canceló el Vibra Fest. Los organizadores Vibra Fest dijeron que fueron avisados de último momento, aunque las autoridades precisan lo contrario. Escuchemos la información. La cancelación del Festival Vibra fue notificada a los organizadores con antelación y ellos informaron el mismo día a quienes adquirieron boletos. El motivo de la cancelación fue el lenguaje y los contenidos de la música, confirmó el secretario de Gobierno de El Marqués, Alejandro Meré. Violencias contra la mujer y el tema de del delito, de la apología del delito, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un estudio muy robusto, muy robusto, de verdad. En cualquier momento se los platicamos y se los mencionamos, pero donde se secó el setlist de todas y cada uno de los artistas que se mencionaban en el programa, de tal forma de que casi todas las canciones
no quiero decir que el 100% porque a lo mejor cometo algún detallito, pero casi todas mencionaban algo con ese tipo de acciones, ¿no? Ya sea drogas, armas, violencia contra la mujer. El marco de este mes me parece que era un tema primordial, que nosotros solamente seguíamos lo que la normalidad nos marca, ¿no? Entonces se les mencionó a ellos, se les platicó días anteriores. No, me parece que ahí pues es una decisión tanto de ellos comercial con los que compraron de no hacerlo público hasta el último momento, pero sí lo tenían por ahí ya. Finalmente, el funcionario municipal aseguró que Municipio del Marqués mantiene apertura con la realización de eventos tanto culturales como espectáculos siempre y cuando cumplan con los lineamientos establecidos por el Cabildo Metropolitano y el Gobierno del Estado. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. Recuerda que todas estas noticias y muchas más las puedes encontrar en nuestra página web. Las noticias de Querétaro están en www.magazinedequerétaro.com. Ahí está la información más importante de Querétaro y sus municipios. Vámonos a una pausa. Después de la pausa vamos a regresar a Magazine Directo para conectarnos con Mora y los deportes. Revista de ¿Sabes si la bebida que le das a tus hijas o hijos es chocolate en polvo o polvo sabor a chocolate? Parezcan iguales, no son lo mismo. Aprender a distinguirlos te ayudará a saber qué estás llevando a tu vida. El cacao es un cultivo ancestral y representativo de nuestra cultura. Tanto precolombina como de este fruto se obtiene el chocolate en polvo, un producto que usamos comúnmente para preparar bebidas con agua. Para que un producto pueda denominarse chocolate en polvo, debe contener al menos 1.8% de manteca de cacao y 18% de sólidos totales de cacao. Sin embargo, en el mercado también puedes encontrar productos que solo imitan el sabor, como polvo sabor chocolate. Contienen más azúcar y no tienen las cantidades de cacao para poder denominarse chocolate en polvo. Ahora que ya conoces la diferencia, acompáñanos a conocer los detalles de el estudio de calidad de chocolate polvos para preparar bebidas sabor a chocolate. Para este estudio, el Laboratorio Nacional de Protección del Consumidor analizó 32 productos diferentes. 12 chocolates en polvo y variantes del mismo. 1 endulzado con fruta del monje. 1 reducido en azúcar. 1 cocoa añadida. 13 polvos para preparar bebidas con sabor a chocolate. 1 con malvaviscos endulzado con edulcorantes. Y 3 polvos reducidos en azúcar. ¿Qué se revisó? ¿Cuánta azúcar tienen? Si la grasa proviene del cacao. ¿Cuánta proteína, grasa y carbohidratos aportan cada 100 gramos de producto? ¿Y cuántas calorías estarás consumiendo al preparar una porción? Hago que todas las marcas cumplieran con la cantidad de producto que mencionan en su etiquetado y que la información que presenta contenido de cacao fuera la adecuada. En el caso del chocolate en polvo, algunas de las marcadas fueron Chocolate Ibarra, Chocotavo, Great Value, Nestlé Abuelita, Bakers. Todas las marcas comprobaron que la grasa que contienen proviene del cacao, pero también hubo azúcar, proteína y contenido neto. La marca Valorcao a la taza premium es la que más protiene, mientras que Selecto Brand es la que menos contiene. Por el lado de la proteína, Ibarra Premium Chocolate Ibarra contienen 3.8 gramos, mientras que Selecto Brand tan solo 3.4 gramos por cada 100 mililitros. Si hablamos del contenido neto, Chocolate Ibarra y Chocolate Premium poseen menos producto del que declaran en su etiquetado. En cuanto a los polvos para preparar bebidas con sabor a chocolate, se analizaron algunas marcas como Calcetose, Chocomilk, Morelia Presidencial y Nestlé Nesquik, entre otras. De los productos analizados, 9 no con la información comercial establecida al presentar errores en su declaración nutrimental y etiquetado.
Por marca Choco Choco contiene menos producto del que declara en su empaque. En cuanto al contenido de proteína a 100 mililitros, Swiss Miss destaca con 4 gramos, mientras que Chedraui ofrece solo 3 gramos. En el contenido de azúcares, la diferencia también es notable. Aurrerá aporta 14,5 gramos por porción, mientras que Chocomilk contiene solo 6,2 gramos, es decir, el doble de azúcares. Es importante señalar que algunas marcas contienen edulcorantes para niñas y niños, ya que se han asociado con efectos metabólicos negativos. ¿Quieres elegir mejor? Algunas recomendaciones útiles. Revisa el etiquetado. Entre más sellos, menos saludable fecha de caducidad. Sigue las instrucciones de preparación. No agregues azúcar. Ya viene incluida ingredientes. Guarda el producto bien cerrado y en un lugar fresco. Con decisiones informadas, proteges valer tus derechos como persona consumidora. Para conocer más detalles sobre el estudio de calidad de chocolate y polvos para preparar bebidas sabor a chocolate, te invitamos a consultar la edición número 580 de la Revista del Consumidor en su versión impresa o digital. Procuraduría Federal del Consumidor. Gobierno de México. Hola, soy el agua. Cada mes, pero mi cantidad es la misma. Cuando me usan, me contaminan y dejo de ser potable. Sin embargo, puedo ser tratada y empleada muchas veces en la industria, el campo o el riego de jardines. En casa también podemos reusar. Recupera el agua fría de la regadera y úsala para limpieza o tus plantas. Usa productos biodegradables y no emplees el inodoro como... Que no se acabe depende de ti. Por una cultura del agua, hazlo por ti. Hazlo por todos. Hazlo ya. Con agua. México. Continuamos en Magazine Directo. Muchas gracias por su compañía. Ya lo sabe, de lunes a viernes por el stream y también en vivo por el Facebook. www.magazinedequerétaro.com, Facebook Magazine TV. Vamos a conectarnos con Sebastián Mora. Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, excelente martes, Sebastián. Martes de Papuro Gallo, anuncios importantes del Club Querétaro que ya conoce el día y la hora para el partido que se suspenderá Juárez. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a todo el estudio, muy buenos a todos los espectadores de Magazine Directo, muy buenos días a ti y pues nada, aquí estamos en una colaboración más para la información deportiva. Y sí, como bien lo comentas, pues arrancamos con ese anuncio que hizo el día de ayer. Ya el Chino lo había adelantado un poco en rueda de prensa, dijo que ya tenían fecha, pero no querían soltarlo todavía, seguramente estaban viendo los últimos ajustes, pero sí, efectivamente, Gallos Blancos ante Juárez el día martes 7 de abril a las 4 p.m. Recordemos, es un partido pendiente, ya que se pospuso debido a la ola de violencia que es su país, debido a los sucesos ocurridos el asesinato del Mencho. Entonces, pues dan un horario bastante terrible y un día también espantoso para jugar a las cosas. Yo creo que la hora es lo que a la gente le molesta bastante, porque, a ver, la mayoría de los aficionados pues es gente que tiene que trabajar para pagarse su boleto, y entonces en ese momento van a estar en su plena jornada laboral, si no es que regresando prácticamente la hora de la comida. Entonces yo creo que va a haber un problema bastante grave, porque los que adquirieron primero el boleto pues tienen la posibilidad de asistir al partido, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar con todas esas personas que no pueden asistir? Van a pedir el reembolso, seguramente se jugará un estadio Corregidora bastante vacío, será un duelo importante para el Club Querétaro, vamos a decir que es de los rivales con los que puede sumar de alguna manera, ya sea un empate o una victoria en casa. Entonces no tener al Corregidora alentándote en uno de los pocos partidos que te queda en casa, me parece a mí una decisión terrible de la liga, y también creo que es en conjunto, porque se dio el día del partido de Gallos América, luego se cambia el partido también de día, el de Toluca, y ahora ponen en martes al Club Querétaro ante Juárez. Yo creo que la liga está maltratando al club, y también creo que el club debería ponerse un poquito más firme con este horario que me parece de lo peorcito que yo he visto. ¿Por qué a esta hora?
bueno, yo creo que porque ese mismo día hay Conca Champions más tarde, entonces me parece que es el único espacio en ese día que pueden acomodarlo. Yo no lo entiendo, porque habiendo fecha FIFA este fin de semana y no habiendo Liga MX, no comprendo por qué no ponerlo en esta semana. Pero bueno, así el anuncio del Club Querétaro y de la Liga MX. Martes 7 de abril a las 16 horas. En redes sociales, la gente, la afición, mostró su descontento por la definición de este horario y enseguida Mark Spiegel publicó que están hablando con la liga y con las televisoras para cambiar el horario, pero pues ya se ve muy complicado. Me imagino que ya se habían puesto de acuerdo para esta hora. Complicado será cambiarlo otra vez. También recordar que es día laboral, son las 4 de la tarde, hay gente con bonos, hay gente que compró boletos, motivo por el cual parece que en esta ocasión, Sebastián, se ignoró la necesidad de la afición queretana. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se ignoró las necesidades de la gente, se les olvidó pensar en el aficionado, lo cual pasa muy seguido en esta liga, y la verdad es que me parece una hora terrible y un día terrible. Justo como bien lo comentas, agarra a todos en su plena jornada laboral y como bien comentas en redes sociales, pues ya hay mucha gente descontenta sobre todo y también pues con muchos cuestionamientos, porque muchos quieren devolver el boleto ya que no van a poder asistir, y también para el equipo yo creo que le pega bastante jugar un partido en casa que puede ser, ya digo yo, ganable o mínimo sacar puntos y no tener a tu afición. La verdad es que lo veo muy complicado. De Mark Spiegel sí, claro que salió luego el boss, como le dicen, para pues mandar un mensaje de tranquilidad, de calma, de que están viendo que puedan mover el horario, pero yo también lo veo muy difícil, porque esto ya lo puso la Liga MX, ya se impuso, ya se pospuso una vez, no lo van a hacer otra vez, no van a cambiar de fecha, no van a cambiar de horario. Yo creo que eso se debió de haber hecho antes, y yo creo que ese mensaje o esos comentarios de Mark Spiegel debió haberlos hecho antes a la Liga MX, porque me parece terrible lo que se está haciendo, y bueno, también es parte de desorganización en cuestión de la Liga MX, de querer hacer un torneo lo más reducido posible, no importa las fechas, no importa las formas, ya que habrá Copa del Mundo. Entonces me parece una resolución bastante fea para el Club Querétaro. Esperemos que se pueda cambiar de horario, aunque lo veo muy complicado. Vámonos ahora al norte del país, a Nuevo León, a Monterrey, donde Nicolás Sánchez es director técnico interino de los Rayados, pero ya hay candidatos libres para ocupar el banquillo del Club de Fútbol Monterrey. Así es, como bien lo comentas, continuamos con la información de la Liga MX, y es que el fin de semana el Sevilla pierde 0-2 ante el Valencia. ¿Qué provoca esto? Pues que el Sevilla esté a tan solo 3 unidades del descenso, algo que ya lleva pasando aproximadamente unos 3-4 torneos en que el Sevilla no está nada bien, una institución muy importante en los últimos 20 años, sin embargo no se hizo bien en las últimas gestiones, a pesar de los campeonatos conseguidos. Me parece que sacrificaron el futuro para un buen presente, y esto es mucho contexto para decir que cesaron a Matías Almeida, hombre importantísimo para la Liga MX, ya sabemos lo que consiguió con el rebaño sagrado. Entonces queda libre para la próxima temporada poder ser uno de los candidatos al banquillo de los Rayados de Monterrey, que como bien comentas, ahorita tienen un entrenador interino, no creo que esté el siguiente campeonato, y también tenemos a Martín Anselmi, ya sabemos uno de los entrenadores del momento en la Liga MX con ese Cruz Azul que casi consigue el invicto. Pues aquí tenemos 2 candidatos fuertes. Anselmi fue cesado del Botafogo desde que se fue a la Liga MX, la verdad es que no le ha ido nada bien al entrenador. Entonces creo que tiene 2 buenas oportunidades, 2 entrenadores de élite, pero tendrán que cambiar muchísimo las cosas, porque yo creo que son 2 entrenadores que van
totalmente con la antítesis de lo que es Monterrey. Monterrey, obviamente, lo que quiere es el campeonato, por supuesto, ¿verdad? Pero es un equipo plagado de estrellas, lo cual Almeida, sus equipos no son plagados de estrellas, sus equipos son más una escuadra, que la unión hace la fuerza, sin duda alguna, que es más el grupo, que es más jugadores que él cree, y si él se va a hacer cargo de Monterrey, será control total, lo cual lo veo muy complicado, y Anselmi pues está más familiarizado con tener un equipo plagado de estrellas, ¿verdad? Sin embargo, no se fue nada bien de México, así que me parece 2 candidatos de primer nivel, y habrá que ver cuál es la decisión que toma Rayados de Monterrey. También, Sebastián, noticias de la Liga MX Femenil. Sí, claro que sí, bueno, sobre todo porque quería realizar la previa del duelo, mejor partido me parece a mí de la Liga MX Femenil que puede haber sin duda alguna, y es la revancha de esa final, vamos a decirlo así, donde Tigres recibe al Club América el día de mañana en el Volcán a las 7 p.m. Bueno, Tigres llega con un nivel espectacular a pesar de que comenzó el torneo no con la mejor forma posible, sin embargo, yo creo desde esa goleada que le da a Gallos Femenil, yo creo que desde ahí empezó a levantar nuevamente el vuelo. Obviamente era un partido para recuperar sensaciones, y bueno, es un equipo que desde ese momento ha ganado todos los encuentros, incluso tiene 16 goles a favor y solo 1 en contra en los últimos 5 partidos, es decir que es una escuadra fuertísima. Y por otro lado pues están las Águilas del América, ¿verdad? Que es también uno de los grandes del fútbol femenil, que siempre normalmente está en las semifinales finales, y pues que va a ser un gran partido. El América demuestra fragilidad defensiva y Tigres tiene un poderío ofensivo bastante importante, entonces me parece que será un partido con bastantes goles, con muchísimas emociones, y pues las claves del partido, yo creo que Tigres llega con escuadra completa, entonces eso sin duda es un plus muy importante. Y por otro lado el América tiene bastantes lesiones, y también, como ya decimos, la saga defensiva no es lo mejor que tiene el Águila, por lo que me parece que será un gran partido, me parece que será muy igualado. Sin embargo, tenemos que dar como favorito a los Tigres para llevarse el encuentro, así que no se lo pierda para que disfrute del mejor partido de la Liga MX Femenil, si es que no tiene mucha oportunidad de ver en la Liga MX Femenil. Bueno, ahora que no hay fútbol, qué mejor manera de suplirlo con ese partido a las 7 p.m. el día de mañana. No hay fútbol varonil porque la selección mexicana de Javier Aguirre tiene 2 partidos amistosos, muy importantes partidos de preparación con la presencia de los jugadores que militan en Europa. Importante recordar, el partido es el sábado, el primero en el reestreno, la reapertura del Estadio Azteca del Estadio Banorte, México contra Portugal el sábado a las 7, y el segundo duelo es el martes 31 de marzo contra Bélgica también a las 7 de la noche. Sebastián, que tengas excelente día, nos vemos en Papuro Gallo. Claro que sí, obviamente recordar las fechas FIFA, ya lo comentaste tú, muy importante. Ahora sí es semana de selección mexicana y de selecciones, también recordemos que hay repechaje. El día de mañana estaremos dando las previas de esos encuentros, que hay bastantes partidos muy atractivos, y también habrá los últimos boletos para la Copa del Mundo. Así que martes de Papuro Gallo, también como bien lo comentas, no lo olviden, por supuesto, Ramón Esteves, Marcos Arellano y el Hueso Romero dando toda la información del Club Querétaro, ese empate ante Atlas, también de la crisis importante Gallos Femenil y sobre todo de este tema del partido. Nada, muchas gracias por la colaboración una vez más, también a todo el estudio y a los espectadores. Nos vemos más información deportiva. El repechaje para definir los últimos partidos, Copa del Mundo 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, en Canadá y en México. Vámonos, dominamos Magazine Directo con la colaboración de Vicente Maldonado. Muy importante al día de hoy sobre el plan B de la reforma electoral, el plan B de Claudia Sheinbaum, que sobre todo preocupa el tema de la revocación de mandato que se adelante al 2027. Es importante eso hoy porque mañana aparentemente ya será historia tras anticipado de los senadores.
Revista del Consumidor TV. Las pinturas arquitectónicas son recubrimientos a base de agua formúlicas o vinílicas. Su función va mucho más allá de lo estético. Están diseñadas para proteger techos de los edificios, tanto en interior como en el exterior. Gracias a su composición, proliferación de hongos por humedad y ayudan a mantener la superficie en buen estado por más tiempo. Distintos tipos de pinturas arquitectónicas, según la resina con la que estén elaboradas. Las más comunes, vinílicas, acrílicas y vinilacrílicas. Cada una tiene un desempeño diferente y se recomienda específicos. Por ejemplo, la pintura vinílica se utiliza principalmente en interiores como muros y techos. Su durabilidad es media, pero es fácil de aplicar y económica. En cambio, la pintura acrílica o mayor resistencia a la humedad y al sol. Es ideal para exteriores y para interiores exigentes. Al lado están las vinilacrílicas, que funcionan para interiores y exteriores y presentan un costo y desempeño. Como puedes ver, elegir una pintura no solo implica pensar en el color, sino también. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 19 modelos de 19 marcas distintas y acabado mate. Se revisó que la información comercial cumpliera con la normatividad mexicana. Además, se analizaron distintas características que determinan su desempeño, como el contenido de sólidos y la blancura que presentan al aplicarse sobre una superficie. También se verificó la viscosidad. La necesita diluirse con agua o si puede aplicarse directamente con pistola de aspersión. Otro aspecto es resistencia al intemperismo, con la que se evalúa qué tanto se degrada la pintura o si aparecen agrietas el paso del tiempo. Se midió el pH, que garantiza una buena mezcla de los compuestos, y la indica que también cubre una superficie cuando el fondo tiene otro color. Finalmente se evaluó el rendimiento para saber cuántas capas se necesitan para cubrir una superficie y la resistencia al desgaste por tallado. Todos fueron los siguientes. Todas las pinturas cumplen con su información comercial y con la viscosidad medida. Las marcas que obtuvieron los niveles más bajos en el índice de blancura fueron Verel, IP, Members Mark, Meridian, Pintamex y Precisimo, todas vinilacrílicas. Los productos que calificaron como suficientes porque necesitan más pintura para cubrir por completo una superón, Meridian, Pintamax, Precisimo y Tecnos Pro. Los productos que calificaron con excelencia en la evaluación general fueron Aquario, Albamex, Cox, General Paint, Optimus, Promex y Boyer. Haz un consumo informado. En el mercado encontrarás productos con calidad similar, pero distintos precios. Por ejemplo, Cox obtuvo la excelencia y tiene un costo de 375 pesos, mientras que Comex tuvo una evaluación muy buena y tiene un costo de 811 pesos. ¿Estarías pagando más? Por eso es importante que revises y compares las características de cada producto. Te compartimos algunas reglas de compra que ayudarán a utilizar tu presupuesto de manera inteligente. Revisa en la etiqueta del producto la fecha. Prefiere pinturas con fechas recientes. Inspecciona que las tapas de los botes que desees adquirir no presenten evidencia de haber sido removidas. Si al abrir el bote la pintura presenta grumos o no integran fácilmente, devuélvela. Además, el tema de la sustentabilidad es importante. Por eso, el impacto ambiental de la pintura que comprarás. No olvides que no debes desechar en el drenaje ni en la basura. La pintura está en buen estado, pero ya no la necesitas. Puedes donarla a escuelas, centros comunitarios o familiares. Si te queda poca cantidad, déjala abierta en un lugar ventilado hasta que se solidifique. Cuidar el ambiente también es parte del consumo responsable, porque la protección de nuestro hogar, materiales que elegimos para construirlo y mantenerlo. Conoce más detalles sobre este estudio de calidad de piezas arquitectónicas en la edición de noviembre de la Revista del Consumidor, en su versión impresa o digital. Procuraduría Federal del Consumidor. Gobierno de México. Estamos de vuelta en Magazine Directo como siempre. Muchas gracias por su compañía. Magazine Directo por el stream de la página web www.magazinedequerétaro.com y también en vivo por el Facebook de Magazine TV. Vamos
a cerrar el día de hoy con una colaboración muy relevante. El tema, el plan B de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, sobre todo la revocación de mandato posiblemente adelantada para 2027. ¿Será o no será? De eso estaremos hablando con Vicente Maldonado. Muy buenos días, Vicente, te saludo con mucho gusto en este día en el cual los senadores votarán este plan B. Se votará en las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenos días y buenos días a todos nuestros seguidores y seguidoras de Magazine. Pues sí, como bien dices, después del plan A, ahora el plan B, que ya lo tiene el Senado de la República, se ha estado atorando un poco, pero finalmente yo sí iba a salir después de algunas negociaciones y pues también de la justa medida a sus aliados PT y el Verde. Pues mira, aquí abordaré algunos de los temas principales. Uno de ellos es en financiamiento de partidos políticos. Eso ya se veía venir desde el primer plan y también que ya traía anteriormente López Obrador en su momento cuando fue presidente, la reducción de salarios, porque se considera la presidenta que son demasiado altos para consejeros y también obviamente los magistrados de las salas de los tribunales federales, digamos la región superior, y también a nivel local, la reducción igualmente de recursos para las OPLES, que son los organismos electorales locales, en el caso de Querétaro, Instituto Electoral del Estado. Y por ahí van los temas, y también se habla de quitar seguros de gastos médicos, porque pues dicen también pues, tienen acceso a seguridad social como cualquier persona que trabaja o todos deberían tener, entonces ahí nos atendemos todos. Y ahí, en realidad ninguno de los partidos, ni el Verde ni el PT, puso objeción porque no los tocaban a ellos, ¿verdad? También se habla de la reducción de regidurías en municipios. Todavía en la reforma constitucional no se mencionan los parámetros, eso se tendrá que ver en las leyes secundarias, pero se habla que se deben tener máximo 15 regidurías. Se habla de que para quien pueda tener esas 15 regidurías, se tiene esa hipótesis para las leyes secundarias, debe tener una población mayor a 500,000 de personas. Ahora, ojo, el hecho de que un municipio de más de 500,000 personas tenga más de 15 regidurías no quiere decir que las pueda aumentar. Si tiene menos, así se va a tener una sindicatura. Porque mencionan que finalmente hay un exceso de representación y en realidad pues a veces no representan a nadie. Se habla de algunos municipios, creo que se mencionaba Monterrey con 25 regidores, o sea, esa es una locura, o sea, eso no puede suceder. Y hay otro tema interesante, también en el dinero de congresos, se habla que los congresos locales podrán tener un presupuesto de egreso estatal que se hace cada año, el presupuesto de egresos, no puede tener más del 0.7%, esto quiere decir menos del 1% del presupuesto estatal. Aquí en Querétaro no pegaría tanto porque resulta, a pesar de que la presidenta exhibió en sus números, entonces en Querétaro eran de los más caros y esto no quiere decir que ellos reciban el recurso porque obviamente entonces eso se distribuye a los trabajadores, los requerimientos, mantenimiento y todo lo que se necesita para trabajar. El presupuesto que tiene el Congreso local para este año es el 0.67%, es menor al 0.70%, y aquí sucede lo mismo. Esto no quiere decir que para que entra necesariamente aumenten al 0.70%. Eso no va a suceder. Igual, pues aquí se habla que los diputados de la 4T en el Estado pues quieren reducir los gastos, y ahí pues igual los partidos aliados, el Verde y el PT, dicen nada, pues ya quitaron también el tema de desaparecer las diputaciones y senadores como las hemos venido conociendo de lista del partido. Pero hay un tema que ha causado un poco de escosor en el PT, que es la revocación del mandato. ¿Qué es esto? Antes, como está actualmente la ley,
se puede pedir ese ejercicio con el 3% de la población inscrita en el padrón electoral. Son 3 millones, pedir el ejercicio de revocación de mandato de la presidenta. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente va a votar si que continúe, se le revoque o no se le revoque. O puede ser como en el ejercicio que se hizo con López Obrador, ¿no? Si quieren que se quede, no quieren que se quede, o en el tema de los juicios, los accidentes, pero en este caso ya es oficial, ya tiene vinculación. El tema que el PT pareciera ser que en vez de acompañar por un acto democrático, siente un poco de temor, porque si va la presidenta de la República a hacer campaña para la revocación de mandato, pues definitivamente puede ser que no necesita al PT, ¿no? O sea, pues que no lo necesita al Verde, porque ella va a hacer campaña, tiene derecho a hacer campaña en esa revocación. Y en el lado de la oposición, pues ven como un riesgo que la presidenta entre a campaña. Podría ser una semi-elección presidencial, candidata es ella, si quieren o no quieren. Y esto obviamente pues jalaría o pretende jalar pues las candidaturas en los distintos estados donde hay elecciones a gobernaturas y obviamente diputaciones federales y en algunos casos diputaciones locales y ayuntamientos. Y ahí viene el gran tema. Al parecer sí se va a aprobar y entonces nos vamos a encontrar en una elección nuevamente distinta, así como fue la judicial, porque al ser también la judicial se va a aplicar para el 27. Va a ser un poco complicado porque no sé cómo vayan a ser las boletas, si les van a dar nos van a dar un cuadernillo y con ese cuadernillo votar en una pues ya digital, vamos a llenar, eso no lo sabemos, eso ya se verá en las leyes secundarias. Entonces aquí veamos cómo va a quedar, cómo se aprueba. Y el tema aquí yo considero más importante, es trascendental el tema de la reducción de costos, es la revocación. Es una presidenta haciendo legalmente campaña en las elecciones. No hay nada que se lo pueda impedir. Si con López Obrador se la jurraya y pues nadie le decía nada, hoy es legal con ese ejercicio de revocación. Y si la oposición no está de acuerdo, pues la presidenta seguramente les va a decir, bueno, apliquen este ejercicio en los estados donde gobiernen y así vamos parejos. Pero sería una locura para la gente que va a ir a votar para los recursos que van a necesitar los institutos electorales, tanto el INE como los institutos locales. Entonces, yo considero que eso es lo trascendental. Otro punto importante es que finalmente sí desaparece el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, el que se iniciaba por la noche de la elección. Inmediatamente se va a empezar el conteo desde que llega el primer paquete electoral a los distritos electorales, tanto locales como federales. Y aquí es un punto a considerar, como lo mencioné en otra participación, que los partidos políticos deben fortalecer sus equipos de abogados, tienen que capacitarlos porque van a tener que actuar de manera inmediata, no como en otras elecciones que tenían algunos días medio para organizarse, porque el cómputo distrital iniciaba el miércoles siguiente a la elección. Veamos cómo se desarrolla, pero así el plan B, se quitan lo de los pluris, se queda como están, pero viene este tema interesante de la revocación de mandato y cómo va a fluir el cómputo distrital desde el mismo momento de la elección, Ramón. Pero aparentemente, Vicente, ese tema de la revocación de mandato, que no le gusta nada al Partido del Trabajo, provocaría que no avanzara este plan B. Hasta donde tengo entendido, necesita el voto favorable de todos los de Morena, de todos los del Verde y de todos los del PT, motivo por el cual, si los del Partido del Trabajo, que ya habían declarado en diferentes conferencias de prensa el respaldo a este plan B, pues si se echan para atrás, difícil se ve que avance. Incluso ya hay quien está refiriéndose a un plan C, Vicente. Sí, así es, y como bien lo dices, necesitan 96 votos. Recordemos cuando el senador Yunes, que había llegado por el PAN, se pasa con Morena a aprobar los temas como de la Guardia Nacional. Necesitan los 96, con uno solo que se eche para atrás,
no pase. Entonces, pues la presidenta tiene de dos, o presionar con algunas cosas que de manera política a las personas del PT o negociar con posiciones. El PT lo que quiere son posiciones, porque sabe que ahorita son pues finalmente una aldaba para cerrar o abrir esa puerta. Ya un plan C yo no le vería ningún caso realmente en el impacto. Sí se puede hablar del tema de la reducción de recursos, será muy favorable, pero en términos de la participación política, democrática, no le vería mayor tema. Solo estaríamos hablando de ahorros económicos. Está bueno, eso es muy interesante. Pero si le quitas el tema de la revocación de mandato, pues ya no hay nada más con lo que la presidenta pueda jugar. Pareciera ser que la oposición verdadera a la presidencia no está en el PAN ni en el PRI, sino está en el Verde y en el PT. Fíjate, en algún momento una analista, operador aquí de Querétaro Político, comentaba en una entrevista a Juan Carlos Espinosa Larracuecha, él lo decía, que estaba tan mal la oposición que la oposición estaba dentro de la 4T, porque afuera no había nada. Entonces, él veía como que normal que esto sucediera, porque obviamente también Morena es una serie de facciones, donde cada quien pues, entiende la 4T como Dios le da a entender. Pero veamos qué sucede. Estos días son trascendentales, dar el seguimiento y sobre todo, pues qué se va a negociar con el PT. Igual la presidenta, cuando consiga la aprobación, pues a ver cómo actúa ella después. Porque cierran esto, hacen una negociación, pero la presidenta, pues sí, puede empezar a señalar quienes opusieron a la 4T, porque finalmente el PT y el Verde dice estamos con la 4T y con la presidenta, pero por otro lado le echan para atrás sus proyectos, entonces como algo muy, muy incongruente. Bueno, veamos qué pasa y a ver, estos días ya tiene que salir, ya que se vote de una vez para no generar más incertidumbre y finalmente es algo que no le conviene ya a la presidenta ese tema. 86 votos son los necesarios 96. Para la... ¿96? 96 son las... ¿Mayoría calificada? Mayoría calificada. 8-6, ¿no? Son 128, son dos terceras partes, sí, así es. Que estaría tambaleando, como bien lo dice Vicente, en el caso de que los aliados de la Cuarta Transformación estuvieran indecisos. Lo que sí es un hecho, Vicente, y para cerrar la colaboración, es que la presencia de la presidenta de la República en las boletas del 2027, pues inevitablemente le daría un empujón, una fuerza a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional. Así es. O sea, finalmente, muchos decían, es que pues, no está en la boleta, ¿no? Pues sí va a estar. No sé cómo le vaya a hacer, pero yo te aseguro que sí va a estar en la boleta. Y ahí sí, pues nos vamos a encontrar en un ejercicio muy, muy interesante para analizarlo y el impacto social que pueda tener. Y lo que oposición y los propios aliados es que no estarían en igualdad de circunstancias. Si esto ocurre, como se dice, la cancha estaría dispareja. Así es, pero aquí podemos entrar en una contradicción. Yo te podría decir, ella se está sumando a una acción. Si se habla que hay tanta inconformidad contra el gobierno de la 4T, pues habría que aprovecharla, ¿no? Pero ya sabemos el alto nivel de aceptación que tiene la presidenta. Claro. Ya nada más es errar su popularidad y de paso aprovechar tener presencia en las boletas. Sí, te digo, y seguramente Morena en los estados lo que va a decir es sometan a gobernadores y gobernadoras a la revocación y ahí para que no digan que están en desigualdad. Ese ya será otro tema y seguimos en contacto, Ramón. Gracias nuevamente por el espacio. Gracias a todas las personas que nos siguen día a día aquí en Magazine TV de Querétaro. Que tengan un excelente. Muchas gracias, Vicente Maldonado. Eso ha sido todo por hoy en Magazine Directo. Nos mañana, en punto de las 8 de la mañana, por el stream de la página web www.magazinedequerétaro.com y también en vivo por el Facebook de Magazine TV. Que tengan una excelente jornada, excelente día. Nos conectamos otra vez el día de mañana.